Hermanos, sea cada uno bienvenidos en este primer día de la semana a la Iglesia del Señor que se reúne aquí en Banais. Saludo muy cordial a los amigos que nos visitan y otros hermanos que están presentes. Igualmente a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Un saludo muy especial desde la Iglesia del Señor que se reúne aquí en Banais. Sabemos que el Señor nos manda que cada primer día de la semana nos reunamos y que cumplamos mandamientos que específicamente el Señor nos ha dejado para este día. Sabemos que es el comienzo de la semana y es el comienzo de otro grupo de días que nos va a llevar a nuestros trabajos, a nuestros quehaceres diarios, a nuestros deberes que cumplimos cada uno de nosotros en diferentes lugares durante la semana, pero sabemos que a pesar de que cada uno de nosotros hacemos cosas distintas, una cosa que tenemos de seguro es que el Señor siempre está con nosotros. El Señor nos acompaña, el Señor está ahí para guiarnos si decidimos nosotros escuchar su palabra, estudiarla, meditar en ella, poner atención cuando estamos en las clases bíblicas o escuchando su palabra, para que así los consejos que ella nos da puedan realmente ser la guía que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Sabemos que el mejor ejemplo para seguir es el ejemplo del Señor y todos aquellos otros ejemplos que están en las Escrituras de hombres que también hicieron caso, siguieron las palabras, las indicaciones de Dios que nos las da para que tengamos una mejor vida. Sabemos nosotros que estamos muy ocupados siempre, pero los invitamos a que estemos gozosos, estemos listos para comenzar esta nueva semana. Y siempre el Señor, las misericordias de Él se reanudan cada mañana, así como el sol sale todas las mañanas, para que así cualquier cosa que tal vez nosotros no estamos haciendo, podamos enmendarlas y seguir adelante, porque el Señor es misericordioso si nosotros aprendemos de nuestros errores y los enmendamos y seguimos adelante siguiendo su palabra. Antes de comenzar el servicio de oración de esta mañana, quisiera dar varios anuncios. El primero de ellos es la conferencia del Valle Central. Hay una conferencia que viene muy pronto, será el viernes 5 y sábado 6 de agosto. ¿Y dónde va a ser esa conferencia? Va a ser en Visalia, California, está un poco norte de acá. Y si usted necesita más información, usted puede hablar con el hermano Lux o el hermano Mauricio Menéndez y ellos le pueden dar más detalles acerca de la dirección exacta, dónde poder llegar, cómo poder llegar a los lugares, y también vamos a tratar de ponerla en el grupo de WhatsApp para que usted sepa dónde ir. Y según tengo entendido, los hermanos de Visalia también pueden ayudar con el hotel, alojamiento. Así que pueden obtener más información del hermano Mauricio o del hermano Lux para la conferencia del Valle Central, como dije antes, viernes 5 y sábado 6 de agosto. También esta semana tuvimos un anuncio del fallecimiento del hermano Jim Bohannan. Para algunos de nosotros ya lo conocemos. Él fue anciano de esta congregación hace varios años, cuando teníamos la congregación en inglés y en español. El hermano fue parte de la congregación de Banais por muchos años y él fue también uno de los hermanos que trabajó muy fuerte para que aquí en este lugar pudiéramos tener una congregación en español. Así que el hermano falleció esta semana que pasó y su funeral será este miércoles que viene en el cementerio Oakwood. Así que si algún hermano quisiera atender, también pueden preguntar a diferentes hermanos la dirección del cementerio. Será el miércoles en la mañana. Otro anuncio es acerca de las oraciones, hermanos. Orar por aquellos hermanos que están pasando dificultades, especialmente dificultades de salud. Sabemos que varios de nosotros pasamos dificultades, muchas veces lo decimos, muchas veces no lo decimos, pero
Sabemos que como seres humanos somos frágiles, que nuestra humanidad nos hace sensibles a diferentes dolencias, pero sabemos que si nos ponemos oración, si oramos unos por otros, el Señor siempre va a estar con nosotros, especialmente la familia Chacón, la hermana de la hermana Sofía Chacón, Miriam Ayala, está en el hospital en El Salvador, muy delicada, y pedimos que oremos por la familia, oremos por ella, porque el Señor tenga esa misericordia con ella, porque el Señor actúe en su caso, porque sabemos que Él es fiel para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, no nos olvidemos, la hermana de Sofía Chacón, Miriam Ayala, de orar por ella, por su salud y porque el Señor tenga la decisión correcta en su vida. Y un anuncio más, hermanos, y es siempre de vez en cuando recordamos a los hermanos lo del driveway, lo del parqueo, de si por favor podemos manejar un poco más despacio. Sabemos que en esta congregación hay niños pequeños, y un llamado también a esos padres que tienen niños pequeños, que por favor mantengamos a nuestros niños cerca de nosotros, porque en el parqueo hay carros que se mueven un poco más rápido, pidiéndole a los hermanos que manejan un poco rápido en el parqueo que por favor bajemos un poco más la velocidad para no tener que lamentar algún accidente. Así que, hermanos, cuando entramos, cuando salimos, por favor, igualmente a los hermanos que tienen familiares que los vienen a dejar, que por favor que traten de manejar un poco más lento, porque hay niños, hay ancianos, o simplemente hay quienes que nos distraemos y no nos fijamos muchas veces que está un carro detrás de nosotros. Así que, hermanos, tener cuidado siempre para que no hayan problemas, para que no hayan accidentes en el futuro. Así que esos son los anuncios de esta mañana, hermanos. En este momento vamos a ir en palabra de oración para ponernos en las manos del Señor en todo lo que vamos a hacer este día, y como congregación, así ponernos en sus manos para que Él pueda guiarnos en su camino. Oremos. Padre Santo, Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por este momento, por este primer día de la semana. Sabemos, Padre, que estamos aquí porque usted nos ha guardado hasta este momento. Le damos gracias, Señor, por haber llegado con bien. Le rogamos, Padre, que siempre estemos conscientes que usted es nuestra guía, que usted siempre nos acompaña, y saber, Señor, meditar que su presencia siempre está con nosotros. Ayúdenos a ser responsables en su palabra, ayúdenos a poder cumplir con los mandamientos que ella deja. Sabemos que vienen de usted, Señor, que es su palabra. Le encomendamos esta congregación, Señor, a los líderes de ella, a los predicadores. Le pedimos que siempre podamos estudiar su palabra de la manera más completa, que siempre podamos estar rectos en sus mandamientos, que usted bendiga a esta congregación, que podamos hacer lo más posible, Señor, para estar siempre cerca de usted. Le rogamos por cada hombre, por cada mujer que se prepara en este lugar, sea para enseñar adultos o enseñar niños, que lo podamos hacer de una manera como usted quiere, Señor, y que su palabra no sea alterada. Bendice a cada hermano que va a tomar parte en los diferentes ministerios esta mañana. Ayude, Señor, a que lo podamos hacer decentemente y en orden. Bendiga a cada miembro de su congregación, a cada amigo que está presente. Ayúdenos a estar atentos. Ayúdenos, Señor, a estar conscientes que su palabra viene a nosotros para nutrir nuestra alma y enseñarnos, Señor, que la vida siguiendo su palabra es la mejor manera de vivirla. Gracias, Señor, por todo, por todas las bendiciones que tenemos. Gracias por nuestros trabajos, porque tenemos un lugar donde vivir. Gracias por las diferentes maneras de subsistir que usted trae a nosotros.
Sabemos, Padre, que las dificultades en el mundo son grandes, pero si usted está con nosotros, Señor, todo se vuelve más fácil. Señor Santo, guíanos en las calles, en nuestros trabajos, que podamos, Señor, hablar a otros de su palabra. Ayúdenos, Señor, a de una manera u otra poder esparcer, Señor, a su semilla en todas partes donde podamos ir, si no es a través de evangelizar, que sea a través de tal vez financiar o simplemente facilitar la manera como su palabra llega a otros. Sabemos que la tecnología, Señor, está avanzada y que también es otra manera en que su poder se puede esparcer a todas aquellas áreas. Señor Santo, guíenos como congregación, que ayúdenos a estar siempre juntos, a estar siempre en una mente y seguir las enseñanzas de su Hijo. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios. Sabemos que fuera de usted no hay nada. Sabemos que usted es grande, misericordioso, y le pedimos, Señor, que siempre esté a nuestro lado. Gracias, Padre, por todo. Se lo pedimos en el santo nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. En este momento quedará con nosotros el hermano Carlos Chacón, que va a dirigir los signos de esta mañana. Que el Señor les bendiga, hermano. Si ven, hermanos, que sigo limpiando, es porque no nos hemos apartado todavía de la pandemia, del virus, y invitamos, hermanos, que siempre nos cuidemos, siempre llevemos las precauciones necesarias para que así podamos mantenernos nosotros sanos y así poder seguir adelante, hermanos, nuestro vivir de una manera segura siempre. Así que los invitamos a seguir con los protocolos de higiene. Que el Señor los bendiga. Señor les bendiga, mis hermanos. Tiempo de oración por medio de las alabanzas. La palabra de Dios nos enseña que debemos de cantar en el Espíritu, dice, pero también con el entendimiento. Así es que vamos a cantarle a Dios con toda alegría. No te dé temor hablar por Cristo. Es un mensaje que Dios nos dejó, ¿verdad? De que la gran comisión que nos dio de hablar la palabra de Dios donde quiera que andemos. Así que hagamos lo que podamos, lo poco que podamos, pero hay que hacerlo, hermanos. No te dé temor hablar por Cristo. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor hacer por Cristo, cuando de tu parte está, obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre su amor, son pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo,
esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre fiare, Él con bienestar se hará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor subir por Cristo, vía de verdad vida es Él te llevará a su eternura, a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Gloria a Dios. Disculpen que me quedé poquito, pero es que está bien chiquita esta letra, hermano, este himnario. Vamos a tener el segundo canto, hermanos. Años mi alma en vanidad vivió. Si se podemos ver de pie, hermanos, los que se puedan, y cantamos siempre con alegría. Dice la palabra de Dios que estábamos alejados de la ciudadanía. De hecho, éramos hijos de ira, dice. Pero gracias a Dios por su gran misericordia que juntamente con Cristo nos llamó, ¿verdad?, a su lindo evangelio y dice que por gracia somos salvos, dice. Gloria a Dios. Años mi alma en vanidad vivió. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia el hombre revistió. Cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. Gloria a Dios. En la cruz, es decir, tercer canto y último. Me hirió el pecado, fue a Jesús, mostréle mi dolor. Perdí errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz y la mancha de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con el
venceré. Sobre una cruz vivo el Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, no primero vi la luz, y la mancha de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, doy a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, no primero vi la luz, y la mancha de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, doy a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, no primero vi la luz, y la mancha de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, doy a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque se fue solo, no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, no primero vi la luz, y la mancha de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, doy a Jesús, y siempre feliz con él seré. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Bien, amados hermanos, muy buenos días, gracias por estar aquí. Vamos a abrir el libro de Judas, que está pegado a Apocalipsis, y vamos a meditar en la palabra de Dios. No hemos hablado texto por texto, pero hemos meditado en algunos de los libros, en algún tema de los libros de las Sagradas Escrituras. Empezamos desde Génesis, ahora nos encontramos en Judas, y sigue el problema del pecado, hermanos. Ese hilo está hasta ahí. Yo espero en el Señor que usted esté todavía ansioso de escuchar lo que dirá Apocalipsis. Porque Apocalipsis no tiene nada más que ver que con el Cristo triunfante. Aquí nos topamos con una carta antes de Apocalipsis. Por alguna razón el Señor así lo quiso. Esa es la carta que nos muestra, hermanos, el camino recto. Y estábamos hace unos días, tomándonos un refresco enfrente de una torrente de agua. Las Escrituras son ese torrente en medio de un calor tan horrible, hermanos, donde uno se refresca.
donde uno refresca el alma, donde uno calma la sed y donde uno recibe, mis amados hermanos, aquel vigor para poder seguir adelante. No se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de nosotros, se trata de Jesucristo. Y se escribe en Judas, si usted ya abrió su Biblia, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios, Padre, y guardados en Jesucristo. Llamados, dice, santificados en Dios. Han sido llamados, han sido santificados en Dios Padre y son guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Multiplicados, hermanos. Judas, mis amados hermanos, escribe porque hay un problema dentro de la iglesia. Ha entrado, se ha sentado en ella y se ha sentado entre los santos. El problema está ahí. Probablemente nadie lo quiere ver o sencillamente la mayoría de la gente está actuando de esta manera. Y Judas escribe y nos da la razón por qué escribe, mis amados hermanos. Dice el versículo 3, si usted está conmigo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Tenemos una salvación común a nosotros. Hemos sido salvos. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, en otras palabras, llamándoles la atención, escribirles llamándoles la atención, que contiendan. Y no solamente que contiendan, dice ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe aquí no es aquella fe de Hebreos, la convicción de lo que se espera, verás, o de lo que no se ve, verás, el creer, sino la fe aquí, mis amados hermanos, es la doctrina, es la regla por la que la iglesia se dirige. Por ejemplo, si usted tiene preguntas después del servicio, usted nos visita esta mañana y usted pregunta por qué no ponen instrumentos, por qué tienen que ofrendar el día domingo, por qué toman siempre la cena del Señor y por qué participan de ello, ¿cuál es la razón? Entonces se le da los detalles porque esa es la doctrina del Señor. La razón por qué lo hacemos, bíblicamente. Vamos a las Escrituras. No lo hacemos porque se nos antoja así o nos gusta de esta manera. Nosotros los hispanos, especialmente de Centroamérica, somos muy alegres. Usted va a un lugar de campamento supuestamente para relajarse un poco y lo ponen en medio de dos vecinos. Uno toca ranchera, uno cumbia, del otro lado música de rock, y o sea, no puede dormir. ¿Por qué? Porque la gente hispana es alegre. Y si lo colocan en medio de gente de color, es mucho más alegre todavía, mucho más ruido todavía. Y de hecho lo vemos en las iglesias, lo vemos en las iglesias del Señor, donde la gente hispana es un poco más calmada, la gente blanca es mucho más calmada y la gente de color es mucho más alegre. Porque nuestra cultura de alguna manera afecta nuestra manera de adorar. Pero hay ciertas doctrinas donde nosotros no podemos quitarnos o apartarnos. No podemos. Y aquí la palabra fe significa doctrina. Que contendáis ardientemente por la doctrina. Esa es una de las razones. Ahora, sigamos leyendo. Versículo 4. Y observe lo que dice Judas, hermanos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ahí está la razón, hermanos. Uno es que contendamos, pero ¿por qué vamos a contender? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué vamos a hablar? ¿Por qué vamos a defender? ¿Por qué vamos a ir a las Escrituras? Porque han entrado encubiertamente. Ahora, ojo aquí, porque posiblemente usted nos visita esta mañana o usted está con nosotros y usted desea estar con nosotros y de repente lee esto y piensa que estamos hablando de usted. Espérese un momento porque no hemos llegado al corazón del asunto.
Después lo aplicamos porque es necesario. Dice el texto, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. O sea, han entrado dentro de la iglesia. La iglesia del Señor, mis amados hermanos, sufre un problema así alrededor del mundo. Nuestros hermanos en varios lugares sufren este tipo de problemas. Y algunos por no interpretar correctamente las Escrituras se pelean entre ellos y piensan que esa es la manera de aplicar la Biblia. Otros sencillamente no han leído las Escrituras y cualquier cosa que se les enseñe lo reciben y está bien. Mientras que aquí, hermanos, dice, han entrado encubiertamente. Y lo hemos pasado aquí en estos lugares, hermanos. Aquí había una iglesia en inglés, o sea, que hablaba inglés, un ministerio en inglés. Y fueron desapareciendo poco a poco. ¿Por qué desaparecen? Porque la gente no se conforma a las Escrituras. Tienen temor de salir hacia adelante. Algunos otros, sencillamente la falsa doctrina entró entre ellos y todavía tienen el nombre ahí afuera, pero ya no son la iglesia del Señor. Y algunos otros, la doctrina falsa entró de raíz a tal grado que ya el nombre ya no es iglesia de Cristo, sino usted las va a ver alguna vez que pase por alguna de estas calles y se llaman iglesia comunitaria. Estas salieron de la iglesia del Señor. Porque la gente no se conforma, o sea, no está tranquila con una adoración sencilla, aceptable delante de Dios, agradable a los ojos de Dios, no a los hombres. Y aquí encontramos que la iglesia ya estaba sufriendo este tipo de problemas. Pero es aún más grave. Sigamos leyendo, dice: los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos han entrado, pero hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No se paran al frente a negar a Jesucristo, no se paran al frente a negar a Dios, no se paran al frente a negar al soberano, sino que convierten la gracia que Dios nos ha dado, o esa libertad que Dios nos ha dado, en libertinaje. Y esa vida libertina, destructora, entró en el primer siglo. Y se nos dice con mucho tiempo para que nosotros nos agarremos a las Escrituras y sigamos, hermanos, adelante con la doctrina del Señor, aunque la mayoría de las iglesias crecen a pasos agigantados porque le dan a la gente lo que la gente quiere oír. Y dice el escritor, han entrado, ya están. ¿Y qué hacen ellos? Convierten en libertinaje. La palabra libertinaje, mis amados hermanos, en su sentido original, significa actitudes y comportamientos inmorales sin restricciones. En otras palabras, se paraban a anunciar la palabra de Dios según ellos. Recuerde que el Nuevo Testamento no lo tenían todos, más de algunos se paraban, como hacen en nuestros días. No abren las Escrituras, sencillamente se paran al frente y empiezan a hablar alguna palabra. Dios me dijo, Dios me ha dicho, y la forma de vivir no importa. La forma santa de vivir no importa. La santidad no entra a esta iglesia. No importa cómo vivamos nuestra vida. De hecho, hermanos, la gente dice, hermanos, si todos lo están haciendo. ¿Usted piensa que es pecado tal asunto? Todos lo están haciendo.
Es normal ahora. Como, ¿qué ejemplo pudiéramos poner en nuestro caso? En una sociedad como esta, fumar marihuana es legal. Es curioso que no hay comerciales en contra de la marihuana, pero en contra del cigarro natural y ese cigarro que siempre ha estado, sí tienen. Y ahí dice, hay rótulo, causa que ese cáncer. ¿Verdad? Pero esto otro es natural. Lo que no se dan cuenta es que está destruyendo la mente de los seres humanos, y por eso estamos viendo los últimos 8 o 6 creo que mataron a las personas en masa, o asesinos en masa. Cuando se estudia la vida de ellos, la vida que llevaban incluía este tipo de cosas. No era gente sana. Era gente drogadicta. Nada más que la noticia no lo saca así. Pero usted indaga un poco y se da cuenta de que esta gente, todos ellos, estos muchachos, estos hombres, les gustaba fumar este tipo de cosas. El resultado de lo que ellos dicen que es normal. Sí, no me sorprendería, hermanos, ver a uno de nuestros hermanos allá afuera algún día fumándose un cigarrito. Hermano, no es cigarro, es marihuana. Es buena para la salud, ¿verdad? No sorprendería, hermanos. De hecho, los hemos visto, hemos platicado con ellos, les hemos hecho ver el camino correcto. Gracias a Dios lo han tomado, pero los hemos visto, hermanos. No pasa nada, hermanos, es un cigarrito nada más. Bueno, aquí la gracia, hermanos, han entrado, no niegan directamente a Jesús, pero con su vida, hermanos, niegan. Y como les decía al principio, libertinaje en su sentido original son actitudes y comportamientos inmorales sin restricciones. Vengo a la iglesia, doy mi ofrenda, participo de la cena del Señor, canto los cantos posibles, pero cuando estoy allá afuera soy totalmente diferente. No soy quien soy. Actitudes sin restricciones. Y existe la posibilidad que los que estaban al frente le decían al pueblo las inmoralidades de tipo sexual son normales, no te preocupes. Dios es bueno, no te va a castigar. Esta palabra, libertinaje, tiene que ver, por ejemplo, con Marcos capítulo 7, versículo 22. Marcos 7, versículo 22. Libertinaje. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. La palabra que queremos ver ahí dice la lascivia, pero todo lo demás incluye ese tipo de libertinaje, hermanos, dentro de la iglesia. Eso es lo que Judas está tratando de decir. Esta gente va a entrar, va a decir, no hay problema, vive como tú quieras, todos somos libres. Nadie se mete en mi vida, hermano. Y si usted se mete en mi vida, lo demando. ¿Sí? ¿No ha escuchado usted eso? Oiga, hermano, ¿qué está haciendo usted con una mujer allá en su país cada vez que viaja? Está con otra mujer. Y aquí tiene a su esposa.
¿Cómo está la situación? Sea directo. ¿Tiene usted problema? Mire, no se meta en mi vida. Porque eso es difamación y lo voy a demandar. Y sale la esposa diciendo, no, mi esposo es un gran personaje, ¿no? ¿Qué le pasa a usted? Solo para unos meses después se destapa todo aquello y la señora sale llorando. Porque vivían así, en un libertinaje deliberado. Romanos capítulo 13, versículo 13. La palabra libertinaje, hermanos. Les dice el apóstol, andemos como de día. ¿Qué dice, hermanos? Honestamente, gracias. Qué bueno que está conmigo. Dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Esta palabra lujuria y lascivias tiene que ver con el libertinaje que nos habla Judas. Lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Nada de eso, dice el apóstol Pablo. Regresemos a Judas un rato más. Dice Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Estoy en Judas capítulo 1, versículo 4. Hombres impíos que convierten, observen, hermanos. O sea, agarran el material y sacan de ese material algo totalmente diferente. Hacen su propio molde. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y por esa vida que llevan, mis amados hermanos, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí es donde entramos, hermanos, donde no solo eran enseñanzas falsas, sino era una vida, hermanos, un estilo de vida totalmente diferente a lo que Dios les había llamado. No era nada más enseñar en contra del día domingo, como hacen algunas iglesias. No, es el día sábado. No es solamente eso, sino era una vida totalmente depravada, la que ellos introducían dentro de la iglesia. Es ahí donde usted conoce. Por eso le decía hace rato, si usted está entre nosotros y usted dice, bueno, tal vez está hablando de mí, yo los vengo a visitar. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una persona, de un individuo y de grupos de personas que estaban trayendo falsas doctrinas a la iglesia, y no solamente falsas doctrinas, sino un libertinaje completo. A tal grado que se pone como ejemplo a Sodoma y Gomorra. Si usted sabe la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no, hermanos? Como dos ángeles llegaron para la culminación, hermanos, de lo que era la vida de ellos, para la culminación de lo que era totalmente la composición de la sociedad, lo que decimos rebalsó el vaso, fue la visita de los ángeles. Llegaron los ángeles, y se los vamos a contar así rápido. Llegaron los ángeles, Lot estaba a la puerta. Se infiere de que había un lugar de entrada, una calle principal, como sucedía en nuestros países. Uno sabe qué carro entró, porque entraban 2 carros al año. Dice, bueno, tal fulano llegó. Se infiere que había una calle principal. Estaban ellos ahí, y ahí es donde se hacían los negocios. Viene Lot y mira estas 2 personas, e inmediatamente los recibe y los lleva a su casa, porque él sabe que si se quedan allá afuera van a sufrir violencia. Estando ya en su casa, y como siempre sucede, es en la noche, no es en el día. La gente hace sus maldades en la noche, no en el día. Tocaron a la puerta de Lot y le dijeron, ¿dónde están esos varones? Sácalos.
queremos conocerlos. Y lo que estaban haciendo, si usted lee detenidamente, no dice que la gente fue a tocar a la puerta de Lot, porque si fuera la gente, incluiría hombres y mujeres. Pero aquí dice varones en la historia, y los varones de la sociedad se levantaron, grandes y pequeños. En otras palabras, los que tenían mucho dinero, los que no tenían nada, se levantaron. Queremos esos varones. Si usted sabe lo que sigue después, ¿no? La destrucción de ellos. Ellos son puestos como ejemplo vivo. Pues aquí en Judas nos está hablando, algunos hombres han entrado y quieren enseñarle a la iglesia cómo vivir una gracia en libertinaje, sin restricciones. Siga conmigo el versículo 6, luego llegaremos más adelante a Sodoma y Gomorra. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolos de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado. Observe, ya están bajo oscuridad. Y se infiere de que hay un grupo ya bajo oscuridad total. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. No van a salir, no van a poder salir para el juicio del gran día. Luego ahí entra como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Mira la fotografía, dice el Señor, porque esta gente va a entrar, y tenemos que decirlo así porque usted sabe, nosotros los seres humanos, de lo que más padecemos es el tiempo. Lo que menos tenemos es tiempo. ¿No se ha fijado usted en eso? Usted planea algo y de repente ya la fecha llega. Usted planea algo y ya el tiempo no le alcanzó. Usted está planeando retirarse del trabajo para poder disfrutar un poco del fruto de su trabajo y de repente no llega el tiempo. Llega cansado, llega triste, llega enfermo, llega solo, llega divorciado. De todo en el camino. Porque el tiempo así es. Y llegamos envejecidos. Y en vez de crecer, hermanos, vamos agachando la cerviz, porque el tiempo es así. Y por eso hay que anunciar el Evangelio, por eso hay que anunciar la palabra, por eso hay que advertir a la iglesia, porque viene la nueva generación y tiene que escuchar estos mensajes para que esté alerta. No se descuiden de las Escrituras. Ahora, estos hombres a los que habla Judas, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor, es interesante que Judas los menciona varias veces y los menciona con esta palabra, estos, donde muestra, por ejemplo, los retratos que describen y denuncian a los falsos hermanos y a los falsos maestros. Aquí está el retrato, hermanos. Ahorita vamos a ver el retrato que Judas nos coloca para que estemos alerta nosotros. Para que usted esté alerta. No es solamente creo y me acerco al Señor y le adoro y le digo, oh Padre, gracias por estar con nosotros, gloria a tu nombre, y eso basta. Hay que tener cuidado con el que nos está enseñando, con el que nos trae la palabra. Porque aquí está, hermanos, aquí está el cuadro, ahorita lo vamos a ver, el cuadro, o más bien la fotografía que denuncia a los falsos maestros.
los describe y los denuncia. Vamos a ver primeramente el versículo 4 que ya leímos, pero lo vamos a volver a leer. Algunos hombres han entrado encubiertamente. Ahí está. Lo primero que ellos hacen es entrar encubiertamente. Ojo aquí. No sospeche de nadie, ¿verdad? Ame a los hermanos, reciba las visitas, dígale bienvenido, gracias por estar con nosotros. Pero hay que estar alerta a lo que nos van a enseñar, de lo que nos van a hablar. ¿Quiere usted juntarse en casa de alguien? Bienvenido. Así es como se forman las amistades. Es mi amigo, es mi amiga. Nos invitamos a comer o comemos en algún lado o algo así. Pero hay que estar alerta a lo que nos van a hablar. Encubiertamente. Versículo 8, el segundo cuadro. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, observen, son soñadores, dice, mancillan la carne. Y no quiero explicar la palabra mancillan, pero se lo dejo de tarea. Estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Usted tiene que tener los ojos abiertos, porque aquí están, son soñadores. Tienen muchos sueños. No son visionarios. Los visionarios, por así decirlo, tienen un sueño de comprarse un terrenito y ven la casa, y esos son visionarios. Tienen una visión y empiezan a agarrar la computadora y dicen voy a ahorrar $50 semanales, me va a tocar 10 años, 15 años, y en 15 años vámonos. Eso es tener visión. Aquí estamos hablando de gente que se imagina cosas. Dice, mancillan la carne y rechazan la autoridad. Y no solamente rechazan la autoridad como las Sagradas Escrituras, sino que blasfeman de las potestades superiores, como que ellos tuvieran poder sobre Satanás, sobre el diablo, sobre los ángeles. ¿Entienden? O sea, pareciera que esa es la idea. Pareciera que ellos tienen esa autoridad. Y pueden decirle al universo, quiero esto y quiero lo otro, y el universo se los va a dar. Ese es el cuadro fotográfico. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. En otras palabras, ignoran, hermanos, las Escrituras, ignoran lo que hay del otro lado. Blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, como las relaciones entre personas, se corrompen como animales irracionales. ¿Se fijó en eso? Estaban, por así decirlo, en el tiempo de Judas, estaban tomando lo que hacía el mundo, hermanos, y lo habían introducido dentro de la iglesia. La forma en que practicaban los romanos, los griegos, los demás lo habían introducido dentro de la iglesia. Y aquí los vemos, dice, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y en las que por naturaleza conocen lo que es normal, lo que tiene sentido común, se corrompen. Por eso hablábamos de Sodoma y Gomorra, para no ir en más detalle. Yo pienso que usted ya despertó con eso. Y lo vemos en una sociedad en la que vivimos, hermanos, se han corrompido totalmente. Ese es el cuadro, hermanos. La fotografía, para que usted los identifique rápidamente. Versículo 12. Y aquí está el peligro, hermanos, para la iglesia. Y la iglesia, pues parece que estaba tranquila, no entendía lo que pasaba. Es normal. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos.
Se apacientan, dice, a sí mismos. ¿Se fijó en eso? Ahí está otro detalle. Usted tiene que observar esos detalles en las personas que enseñan. Se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. No tienen frutos espirituales, hermanos. Versículo 16. Esos son murmuradores. Dice, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Se fijó en eso? Adular es decirle a la gente, usted qué bonita está. Es como decirle a usted esta mañana, qué hermoso público es el que está aquí. Wow, ustedes sí son muy buenas personas. O sea, no hay como ustedes. O sea, adulan a las personas. Dice para sacar provecho. ¿Se acuerda de usted de esos textos que ya leímos las últimas veces en los otros libros? El mismo texto, ¿verdad? Las mismas palabras. Versículo 19. Para que entendamos por qué está Sodoma y Gomorra como ejemplo. Estos son los que causan divisiones. Versículo 19, si está conmigo. Dice, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Se fijó en eso? Dice, los sensuales que no tienen al Espíritu. Mis amados hermanos, una cosa es caer en un pecado. Otra cosa es no tener al Espíritu. Y estar en esa misma condición, una y otra vez. Que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hermanos, aquí está el cuadro. Ese es el cuadro que hemos visto acerca de ellos. Que denuncia, hermanos, describe con detalle, denuncia. La otra cosa que quisiera que observara es que en los versículos que vimos, donde se denuncia a estos hombres, dice estos. Y siempre el apóstol acá dice estos, en el versículo 8, en el versículo 16, estos, en el versículo 10, estos, en el versículo 12, estos. Y en el versículo 19, estos. Me salté uno, pero estos. O sea, dice Judas, debes ver la señal. Estos debes señalarlos. ¿Se fijó? No es solamente falsa doctrina, sino es una falsa vida santa. Mostrarle a la gente lo que no son. De eso debemos cuidarnos. Tal vez no hay falsa doctrina, tal vez en la vida suya la doctrina está definida, usted está seguro, ha leído una y otra vez, sabe la doctrina de la iglesia, de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles, como dice las cartas de Juan. Usted conoce eso y no hay ese problema, pero puede haber el otro problema, que es la corrupción, que es la inmoralidad dentro de su vida personal. Por eso Él, hermanos, nos lanza estos ejemplos. Mire, regresemos a Judas capítulo 1, versículo 6, para que nosotros, hermanos, tomemos nota de ello, porque el Señor no quiere que nosotros nos perdamos, nos quiere dar ejemplo. El versículo 6, y ahora sí quisiera que me ayudaras, leo en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Pero usted manténgase en Judas, versículo 6, y en la pantalla va a aparecer
Segunda de Pedro, capítulo 4, para que usted vea que las escrituras se encajan en sí mismas y una y otra vez denuncian, hermanos, este tipo de cosas. Y nosotros debemos alimentarnos de ellas para estar seguros. Es que no es lo que tengamos aquí en la tierra, no es la gran familia, no es el gran personaje, no es la gran vida, no es la gran salud, no es la gran riqueza, sino que lo que nosotros buscamos es la vida eterna. Por eso debemos alimentarnos de las Escrituras. Ahora, le voy a leer Judas capítulo 6, más bien, usted va a leer en la pantalla, segunda de Pedro capítulo 2, 4, y yo le voy a leer Judas versículo 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y si usted se fija en 2 de Pedro, dice, Dios no perdonó. Si Dios no perdonó, o sea, ahora nos ha perdonado por Jesucristo, pero va a llegar ese día que nos va a tocar como los ángeles. Sí, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, es que el problema no es la doctrina a veces. El problema más grave que tenemos, o más bien los dos enemigos que tenemos enfrente, es la falsa doctrina y el pecado en nuestras vidas, y el pecado dentro de la iglesia. Dice que no perdonaron. Uno se pregunta, ¿qué pasó con estos ángeles? Cuando se atrevieron a llegar allá delante de Dios, a desafiarlo. Segunda de Pedro dice, los arrojó, hermanos, al infierno. A mí personalmente se me hace muy cruel lanzar una cucaracha al fuego. Y eso soy yo, ¿no? No estoy diciendo que eso sea pecado o lo que sea, sino sencillamente como ejemplo. Hágalo alguna vez. Haga una fogata, agarre uno de esos animalitos y échelo ahí y ríase. Eso es cruel, ¿verdad? Es mi forma de pensar. Pero acá, hermanos, estamos ante un Dios eterno, glorioso, santo, misericordioso. Pero cuando los ángeles se atrevieron, hermanos, a tomar, a usurpar su lugar, vean lo que dice este versículo, dice, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, todavía ni siquiera han entrado al juicio. ¿Qué no será ese juicio, hermanos? Si ya lo metieron en un, por así decirlo, en un lugar tan feo, cuando llegue al juicio lo enviarán a un lugar mucho más feo todavía, donde según nuestro Señor Jesucristo, el gusano de ellos no muere. La persona no muere, está ahí sufriendo. Ahí están los ángeles. El ejemplo que nos da Judas, el ejemplo que nos da el apóstol Pedro, es que cuida tu salvación a tal grado de que no la pierdas, porque este es el castigo que le viene a todos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó, mis amados hermanos, ¿nos perdonará a nosotros si pisoteáramos la sangre de su Hijo Jesucristo? Creo que no, hermanos, creo que no. Y le ponía el ejemplo de los animalitos, ¿no? Porque usted los ve, o sea, pero esos desaparecen y se van, se convierten en ceniza, pero acá no, hermanos. Acá están en el infierno esperando un juicio. Y así sucederá con todos aquellos. Por eso Judas les dice a la iglesia lo siguiente. Les dice que es necesario, dice, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No se le va a dar dos veces.
Ya se le dio una vez y esa es la que vamos a seguir. Luego, segunda de Pedro, hermano, capítulo 2, versículo 6, y yo le voy a leer Judas acá, en la pantalla va a estar segunda de Pedro 2, 6. Como Sodoma y Gomorra y a las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En segunda de Pedro, usted lo tiene en la pantalla, dice así, es casi lo mismo, la única diferencia que nos da algo más, otros detalles. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Se fijó en eso? ¿Por qué la historia de Sodoma y Gomorra? Es como ejemplo. Esto es lo que te va a suceder. Esto es lo que va a suceder contigo. Esto es lo que le va a suceder a una sociedad tan perversa, a una nación tan perversa, a un mundo tan perverso. Esto les va a suceder. Este es el ejemplo. Los destruyó, hermanos. Versículo 10, hermano, en la pantalla. Yo le voy a leer Judas, versículo 8. Y usted va a ver el 2 de Pedro 2:10. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pedro dice, mayormente aquellos que siguiendo la carne, o sea, los pensamientos, los vicios, la pecaminosidad, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Sí, hermano, usted tiene que estar alerta. Aquí bien podemos decirle a usted, no se preocupe, usted solo dígale a Satanás, vete Satanás. Y Satanás se va. No, no es cierto. Esa no es la forma, hermanos. Esa no es la forma. No blasfeme usted, no sea usted contumaz y atrevido, no temiendo decir mal de las potestades superiores. Porque, mis amados hermanos, recibiremos el castigo. Por eso, regrese conmigo a Judas, por favor. Capítulo 1, versículo 20. Y observe el amor de Judas. No solamente que ha abierto nuestros ojos para poder identificar a los falsos maestros, a los falsos hermanos, sino que nos deja esto, hermano, versículo 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convéncelos, no los maltrates, sino convéncelos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. En otras palabras, no es solamente señalar y pelearse con la gente, que es lo que hace la iglesia del Señor a veces. Se pelea a las personas, se arman dos grupos, y 3 o 4, y todo el mundo peleándose, y se dividen, y luego desaparece la iglesia. Esa no es la manera. Aquí tenemos la manera, dice el escritor. Edifíquense primero, oren juntos, dice el Señor, en el Espíritu. Consérvense en el amor, esperen en la misericordia para vida eterna. Algunos que dudan, convéncelos. Pero si tú no conoces lo que
en lo que te has metido, ¿cómo vas a convencer? Si tú no conoces las Escrituras, ¿cómo? Convéncelos. Y lo que me llama la atención, el versículo 23 dice: a otros salva, arrebatándolos, dice, del fuego. Porque ese es el problema del ser humano, hermanos. Ese es nuestro problema. Vamos hacia un final, y ese final es fuego eterno. Pero la iglesia va hacia un final, y su final es vida eterna. Por eso la iglesia debe arrebatar, al convencer, al enseñar el Evangelio, al decirle a la persona: este es el camino correcto. Estamos arrebatando, los hermanos, del fuego. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Y tú puedes hacer eso. No permitas que tu familia, tus hijos, sean arrebatados por Satanás, sino tú arrebátalos del fuego. Y algunos de nuestros hermanos que están en pecado, hermanos, en vez de maltratarlos, en vez de decirles cosas horribles, acércate a ellos con misericordia, pero no para contagiarte de lo que ellos hacen, sino que dice el escritor: aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. Pueden ser salvos, todos pueden ser salvos, no importa la vida pecaminosa, no importa lo desagradable que haya sido nuestra vida, todos podemos ser salvos, no importa cuál es el estrato en el que nos encontremos en el pecado, ya sea que sea un pecado tan enorme o tan pequeño, podemos ser salvos. Y hoy es el día de salvación. Mientras cantamos un himno de invitación, le animamos a que medite en ello, en lo que dice Judas. No permita que aquello que nos separa pueda destruir nuestra vida eterna. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Yo en lo personal, hermano Luke, síganos hablando del pecado, porque esa es la lucha de todo cristiano, luchar contra el pecado cada día. Y como siempre, si hay amigos entre nosotros, yo los invito a que mediten en alabanza, de reflexión. Dios quiera que decida salir de esa condición y venga el Señor para empezar una nueva vida con Cristo Jesús. Oigo la voz del buen pastor. Oigo la voz del buen pastor en espantosa soledad. Llama al cordero que en temor vaga la densa oscuridad. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Quien ayudar quiere a Jesús, a los perdidos a buscar. Difunda por doquier la luz del Evangelio a predicar. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Triste desierto el mundo es, rodeado de peligros mil. Bendice Cristo a la miel, trae mis ovejas al redil. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Dice la palabra de Dios que hay dos caminos, uno ancho y uno espacioso, angosto. Yo te aconsejo, amigo, que decidas por el camino angosto, es que nos lleva
a la vida eterna, nos lleva a Dios. Y el camino ancho, pues sabemos que nos lleva a la perdición. Ojalá que hayas decidido en tu corazón venir a Cristo hoy en esta mañana. Ven, pasa o quédate de pie y ser bautizado para el perdón de los pecados. Si pasas por las aguas del bautismo, dice la Escritura que tus pecados que has cometido hasta hoy quedan borrados. Así que te aconsejo que pases al frente, te quedes ahí de pie en señal y los hermanos toman sus asientos. Bueno, el Señor les bendiga, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por ese servicio de alabanza a su nombre. Vamos a participar de lo que es la cena del Señor en este momento. Nuestro corazón y nuestra mente va a estar en ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hiciera por cada uno de nosotros. Si alguien no tiene los elementos, puede levantar su mano. Los hermanos ahí en la parte de atrás ya están preparados para poderle brindar una de las copas. Si usted no tiene, puede levantar su mano. En Hechos 27 dice la palabra: reunidos los apóstoles el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Cada primer día de la semana, como cristianos también en este siglo, en este tiempo también lo hacemos, hacer memoria de nuestro Señor, como nos lo manda su palabra. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 27, dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a ir a Dios en oración por el pan. Bondadoso Padre que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en este momento, Padre Santo, que participamos de ese memorial de su Hijo que murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. En este momento queremos pedirle que bendiga el pan sin levadura, que simboliza, Padre Santo, el cuerpo inmolado en la cruz del Calvario, que murió por cada uno de nosotros. Bendiga a cada uno de los hermanos que van a participar. Todo esto, Padre Santo, se lo pedimos en el nombre bendito de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Oremos por el jugo de la vida. Padre Santo, una vez más le agradecemos esta oportunidad y le pedimos que bendiga este jugo de la vid, simbolizando la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que muriera por cada uno de nosotros. Padre Santo, esperamos que todo lo hagamos como su palabra nos dice, como su palabra lo indica. Le pedimos su bendición para cada uno de los participantes en este momento. Gracias, Padre Santo. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
Primera de Corintios 16, capítulo 16, versículos 1 y 2. El apóstol Pablo también nos exhorta y nos habla acerca de la ofrenda. Dice el versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordenen las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Segunda de Corintios, capítulo 9, y el versículos 6 al 7, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a Dios en oración. Padre bendito, una vez más llegamos hasta el trono de su gloria, llegamos en este primer día de la semana a su pueblo, por medio de esta oración agradecidos, Padre Santo, porque hemos escuchado de su palabra, hemos cantado himnos, hemos participado del pan y el jugo de la vid, y en este momento, Padre Santo, queremos que bendiga la ofrenda que cada uno vamos a depositar. Le pedimos, Padre Santo, que de acuerdo a su palabra lo estamos haciendo y que bendiga a cada uno de los hermanos que va a poder participar, igualmente a los hermanos que no lo van a poder hacer. Bendígalos a cada uno, bendíganos como su iglesia, denos siempre el ánimo, denos siempre la sabiduría, el entendimiento, para caminar como a usted le agrada. Bendiga esta ofrenda, Padre Santo, y bendiga las manos que administran esta ofrenda para su buen uso. Gracias por todo, en el bendito nombre de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Nuestro hermano que va a tener la oración final, nuestro hermano Rafael Castillo, va a quedar con nosotros. Solamente recordándoles orar por nuestra hermana Mari Rodríguez, que se encuentra mal, el hermano no está aquí con nosotros, para que la llevemos en las oraciones cada uno de nosotros, en sus hogares, cada hermano que recuerde a nuestros hermanos Rodríguez. El Señor los bendiga. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos ha permitido este primer día de la semana de estar todos gozosos para estar siempre buscando lo mejor posible y todo eso, ¿verdad? Para a nuestro Dios. Sabemos que es nuestra responsabilidad como iglesia del Señor estar siempre pendiente, ¿verdad? No solo en lo que es doctrinalmente, sino también en nuestra manera de vivir, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en todo lugar. Vamos a ser despedidos de este lugar de oración. Nuestro hermano Magdaleno Violante, ¿verdad? Él pide la familiar de él, nos pide la oración, y de hecho el domingo anterior él nos notificó de que iba a ser intervenido, ¿verdad?, quirúrgicamente, así que oremos por él también.
familia de nuestro hermano Carlos Chacón, que al principio se mencionó. Tenemos dos hermanos, la familiar de él y nuestro hermano, que tenemos que estar pendientes, ¿verdad?, de estar orando. También por todos aquellos hermanos que nosotros ya sabemos, ¿verdad?, de que no están presentes, ¿verdad?, por cuestiones de enfermedad o por diversas circunstancias que también tenemos que orar. Oremos cada uno de nosotros por nuestra fe, ¿verdad?, que cada vez más, ¿verdad?, tengamos esa fe de estar siempre, ¿verdad?, en nuestro Dios, hacer lo mejor posible. Vamos a ir a Dios en oración en este momento. Oramos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Santo, 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 Señor, estamos reunidos, Señor, en este primer día de la semana, para agradecer, Señor, por todas las bendiciones que nos ha dado usted. Gracias, Padre Santo, por darnos siempre el alimento a tiempo, Padre Santo, para hacer lo mejor posible ante su presencia. Le pedimos la bendición, Padre Santo, por ahora que vamos de camino, Padre, ayúdenos grandemente, de los más fe, ayúdenos grandemente, por dándonos ese amor para orar por nuestros hermanos enfermos. Le pedimos su bendición grandemente, Padre Santo, así como para cada uno de nosotros. Bendice también a nuestros ancianos, a los hermanos que dedican, Padre Santo, en lo que es su obra en este lugar, y ayúdenos para que cuanto hagamos sea grato a su presencia. Ahora que vamos de camino, vaya con nosotros, Padre Santo, y ayúdenlos, Padre, para que tengamos siempre esa buena voluntad de aprender de su palabra, Padre Santo, de leer sus palabras, Señor, y seguir siempre adelante, agradándole, Padre Santo, y esperando con alegría este primer día de la semana, Padre Santo, para estar todos juntos, alabando y glorificando su santo nombre. Padre Santo, le suplicamos todo esto en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos despedidos.